sin que uno dijera, no, pues yo me guardo mi dinero porque allá sobra, todo el mundo tiene plata, todo el mundo tiene esto, entonces si diezmo no diezmo, si ofrendo no ofrendo, entonces mejor me guardo la plata que yo sí la necesito y tengo esa deuda, tengo ese problema, esa dificultad. Incluso hasta llegar hasta allá, que sobrara el dinero, Dios nos dice que traigamos los diezmos, que traigamos las ofrendas y que seamos fieles. Nosotros cumplimos con ser fieles al Señor y cada uno de nuestros líderes, nuestros pastores, pues se encargan de administrar eso y pues darle cuentas a Dios, ¿sí? Otra cosa que también dice la sociedad que es mala es que es malo ser fiel a una mujer o a un hombre, al cónyuge, ¿sí? O si el cónyuge entonces fue infiel, entonces le dicen, no sea, haga lo mismo, póngale los cachos, o salga con fulanita de tal, ¿listo? Eso se ve actualmente en el mundo, pero ante los ojos de Dios, la fidelidad pues es algo bueno, a Él, a nuestra familia, fidelidad a la iglesia, fidelidad a nuestra pareja. ¿Y qué cosas ya que son malas piensan ustedes que para el mundo parecen buenas? Por ejemplo, sería como todo lo contrario, ¿no? Tengo yo acá la deshonestidad, ¿sí? Muchas veces nosotros le echamos la culpa a otras personas de la situación política. Por ejemplo, venimos hace unas semanas de unas elecciones, entonces todo el mundo se queja de la situación del país, de cómo nos tienen, de esto, de lo otro, pero nosotros como hijos de Dios debemos de pensar en qué estoy haciendo yo para que este país cambie, para que mi familia cambie, para que mi barrio cambie, para que la situación del mundo cambie. Entonces está en cada uno, ¿sí? Si cada uno de nosotros decide ser honesto, si cada uno de nosotros decide poner a Dios en primer lugar, si cada uno de nosotros decide incluso trabajar, porque una nación que trabaja, está la promesa en la palabra del Señor, Dios trae abundancia, Dios trae prosperidad, pero si es una nación que no trabaja, que le gusta que le den todas las cosas gratis, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la dificultad y vendría a venir la escasez. ¿Qué otra cosa le llama bueno en este momento la sociedad? Por ejemplo, la diversidad de género, ¿sí? Nos dicen en estos días, no, es que eso es bueno, es que eso es respetar a las personas, eso es amar, eso es... Y en parte, hay una parte cierta y una parte no, ¿sí? Entonces la parte cierta vendría a ser, es una persona, es una criatura hecha por Dios, formada por Dios, tenemos que amarla, tenemos que orar por esa persona, ¿sí? Si es diferente de nosotros, entonces orar por ella, pero ¿qué estaría malo? La parte mala sería el pecado que está practicando esa persona. Entonces yo tengo como amigo, como conocido de esa persona, que decirle, ¿sí? Dios te ama muchísimo, Dios tiene muchos planes para ti, Dios tiene todo lo que el Señor tenga sus promesas en la palabra, también son para esas personas, pero está en esa persona en volverse a Dios, porque cambiar, así es, porque si sigue siendo igual, pues no, Dios no lo va a respaldar, Dios no lo va a escuchar, va a de pronto hacer oraciones al aire, ¿sí? Entonces ese es otro ejemplo que actualmente vemos que la sociedad le llama bueno, pero que en realidad pues son cosas malas para Dios. ¿Listo? Entonces yo tengo acá una pregunta, dice, ¿cómo Dios pudo hablarle a Moisés y usarlo? Y otra, ¿cómo puede Dios hablarnos a nosotros en este tiempo y usarnos? ¿A usted le gustaría que Dios lo usara como Dios usó a Moisés? ¿Que Dios le hablara como Dios le hablaba a Moisés? ¿Se acuerdan cómo Dios le hablaba a Moisés? ¿Cómo hacía Dios? Le mandaba cartas por el celular a viva voz. Sí, entonces en ese tiempo era cara a cara, que él veía al Señor, venía la presencia de Dios y cubría, y él iba y hablaba directamente con Dios. Incluso dice la palabra del Señor que cuando Moisés estaba en la presencia del Señor,
sí, que estuvo varios días y después fue al pueblo, su rostro resplandecía, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Su rostro resplandecía porque era tan grande la presencia del Señor, incluso en su parte humana se veía reflejada la presencia del Señor. Y así tiene que ser en nosotros, que en nosotros digan, oiga, pero usted ¿qué está haciendo? Usted está haciendo ejercicio, usted se hizo una cirugía, usted ¿qué se hizo en los ojos? ¿Sí? Que vean algo diferente, ve, pero usted le brillan los ojos, ya habla diferente, mira diferente, actúa diferente. ¿Sí? Que no nos vean, oiga, pero de verdad es que usted es cristiano, ve, pero ¿te acuerdas el sábado lo que estuvimos haciendo por ahí, que nos dio la madrugada del domingo, cosas así? Entonces no debe ser así, sino que cuando entonces nosotros vayamos a compartir la palabra del Señor, nos digan, con razón es que usted mira así, con razón es que usted no practica esto, con razón es que usted habla tan bonito, con razón es que usted aconseja tan bonito. ¿Listo? Entonces, que sea la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes quieren que Dios le hable? Amén. Amén, ¿cierto? Todos queremos que Dios nos hable. Entonces vamos a ver Dios cómo le hacía para hablarle a Moisés. ¿Sí? Acá son 3 puntos: cómo Dios le hablaba a Moisés y cómo Dios nos puede hablar a nosotros. Entonces dice el primer punto: Moisés tomó una decisión. Veamos Éxodo capítulo 2 versículo 11. ¿Se acuerdan dónde está Éxodo? Mateo, Marcos, Éxodo, Lucas, ¿no? Éxodo, segundo libro de la Biblia. Dice Éxodo capítulo 2 versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dígame si ya lo tiene. No, amén. Bueno, capítulo 2 versículo 11, vamos a leer hasta el 15. Entonces dice así, ahí hay un título. ¿Cómo dice el título? Moisés huye de Egipto. Entonces dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Entonces dice que crecido, o sea, ya no era un niño pequeñito sacado de las aguas, ya no era un bebé, ya había crecido. Entonces cuando él ya tuvo entendimiento, cuando ya creció, dice la palabra que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos en ese momento? Eran sus hermanos, era la familia de Moisés. Entonces imagínense esa escena. Digámoslo, pongámonos en el lugar de Moisés, que veamos a nosotros, a uno de nuestros hermanos que lo están golpeando. Entonces eso estaba pasando en ese momento. Vamos a ver qué hizo Moisés. Y dice, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sí? Entonces vio que le estaban pegando, que lo estaban maltratando, lo mata y lo esconde en la arena. Y dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Bueno, entonces, ¿qué nos hablaba la palabra? Decía que estaba Moisés y estaba maltratando a uno de sus hermanos. Él va, mata al egipcio, lo entierra en la arena. Al otro día había una contienda también. Moisés quiere intervenir y uno de ellos le dice que si luego quiere matarlo así como mató al otro egipcio. Entonces Moisés como que le da miedo. Él pensó que había pasado todo como desapercibido y nadie se había dado cuenta, pero resulta que sí. Entonces le dio miedo y eso fue contado a Faraón. Dice que
Faraón quería matarlo y le tocó a Moisés que huir, ¿sí? Le tocó a Moisés huir. Entonces decíamos que el primer punto es, Moisés tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que Moisés tomó en ese momento? ¿Qué hace Moisés? Sale de Egipto, sale de esa tierra de pecado, sale de todas esas posesiones que tenía y de todas esas comodidades. Entonces él se aleja del pecado, de los placeres de este mundo, para agradar a Dios. Es lo que estábamos hablando. Más fácil para nosotros en este tiempo es agradar a nuestra familia, agradar al mundo, estar con ellos es mejor que agradar a Dios y obedecer la voz del Señor. Bueno, entonces dice que para obedecer la voz de Dios, como lo hizo Moisés, debemos de ser diferentes nosotros, debemos de ser personas de testimonio, debemos de ser sal para el mundo. La palabra habla de ser sal, de ser sal. Cuando habla de ser sal, ¿a qué se refiere? ¿A qué creen ustedes que se refiere Dios cuando habla de ser sal? La sal es la que da sabor a las comidas. Entonces la sal es la parte importante del alimento. Entonces nosotros somos esa parte importante en este mundo, ¿sí? Somos esa parte importante en nuestro barrio, en nuestra vecindad, en nuestra familia. Debemos de ser esa sal para